Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase de Física 03, Física del CBC. Mi nombre es Beto. Voy a estar durante este video repasando un poco los temas que tienen que ver con el primer parcial. La idea de este video es ir avanzando por los distintos temas, dar un repaso teórico para que podamos tener un resumen de lo que sería el temario del primer parcial. Lo primero que voy a hacer es presentar un poco magnitudes físicas, en particular trabajar con unidades y con vectores. Así vemos un poco lo que sería la base sobre lo cual vamos a estar trabajando después. Es importante conocer o saber trabajar bien con unidades, pasaje de unidades en particular, y con vectores para tener ahí la base fuerte para todo lo que va a ser cinemática y dinámica. Bueno, entonces sobre magnitudes físicas, vamos a tener que una magnitud es una propiedad de un sistema, de un elemento, que sea medible, ¿sí? Así que estamos hablando de propiedades o características medibles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una magnitud puede ser, por ejemplo, cuánto pesa un objeto, una persona, cuánto mide, dónde está ubicada, pero no puede ser, por ejemplo, el color, si es lindo o feo, si es gordo o flaco. Las magnitudes tienen que ver con características que son medibles y que se pueden comparar entre distintos sistemas. En particular, podemos agrupar las magnitudes entre escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares se van a caracterizar porque para poder definirlas es suficiente un número y una unidad. Así que solamente requieren de lo que sería un valor numérico y una unidad, siendo la unidad un valor que tiene que ver con la medida. ¿Sí? Por ejemplo, una unidad podría ser un centímetro. Cuando nosotros decimos que algo tiene 10 centímetros de longitud, lo que estamos diciendo es que tomamos una unidad de medida que sería un centímetro, y el objeto que estamos midiendo comparado con la unidad es 10 veces mayor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sobre longitud, la longitud entonces va a ser una magnitud escalar, y un ejemplo de una medida de longitud serían estos 10 centímetros que les estoy comentando. Cuando hablamos entonces de magnitudes escalares, solamente con decir un valor y con nombrar la unidad o sea, a la cual acompaña el valor numérico, es suficiente para definir esa medida. Las principales magnitudes que vamos a ver por lo menos en esta parte de la materia son longitud, masa y tiempo, siendo entonces la longitud una medida espacial en una dimensión, la masa representando la cantidad de materia que tiene un objeto, o como una unidad de inercia, ¿no? La cantidad de esfuerzo que hay que hacer para acelerar esa cantidad de materia, ¿no? Así que la masa va a ser en medidas de kilogramos o gramos. Por ejemplo, podríamos decir que algo tiene de masa 1 kilogramo. Y por último, el tiempo, como una medida de comparación de sucesos, ¿sí? El tiempo entonces lo que va a estar comparando es la duración de un suceso con duraciones de otro suceso. Por ejemplo, cuando hablamos de que algo dura 10 segundos, es porque, por ejemplo, para mover un vaso de un lugar al otro, me tomó 10 segundos. ¿Qué quiere decir? Que ese suceso, que fue mover el vaso de un lugar al otro, duró lo mismo que el suceso de que la manecilla de un reloj se mueva 10 veces, ¿sí? Así que fíjense cómo siempre estamos hablando de comparaciones, ¿no? Siempre estamos comparando una medida estándar, que es la unidad, con el objeto en particular, o con el sistema en particular que estemos midiendo. Bien, el otro tipo de magnitud son las magnitudes de tipo vectoriales. Este tipo de magnitudes no se definen por completo solamente con un número y una unidad, sino que van a utilizar número y unidad, pero también van a utilizar una dirección y un sentido. Por ejemplo, no es suficiente decir que algo se encuentra a 10 centímetros, ¿no? Que su posición es 10 centímetros respecto de mí. Ahí estamos nombrando una dimensión, una longitud, pero si nosotros queremos especificar su posición, tenemos que decir 10 centímetros en qué dirección y en qué sentido. Así que las magnitudes vectoriales se van a representar con vectores. Los vectores se representan como
una flecha. La flecha entonces va a tener una longitud, o sea, una dimensión, lo que sería número y unidad, que bueno, en magnitudes vectoriales lo vamos a llamar dimensión. También se le puede decir magnitud del vector. Estamos hablando entonces de la longitud que tenga el mismo. La dirección sería esta recta roja, es la recta sobre la cual se encuentra el vector. Y el sentido nos va a decir hacia qué lado de la recta está apuntando, ¿sí? No es lo mismo tener un coche que se mueve en la dirección roja con la flecha hacia adelante que tener un coche que se mueve en la dirección roja pero con la flecha hacia atrás, ¿no? Si la flecha fuera hacia atrás, tendría una misma dirección pero un sentido opuesto. Bueno, entonces vectores que tienen, magnitudes que tienen representación vectorial, ya les di dos ejemplos que sería la posición y la velocidad. Algún otro, por ejemplo, podría ser la fuerza, la aceleración, que son magnitudes a las que no solamente podemos representar nombrando una cantidad, sino que tenemos que agregar información sobre hacia qué dirección se está aplicando esa fuerza o hacia qué dirección está destinada la velocidad y en qué sentido se está aplicando esa magnitud en particular. Bien, bueno, los vectores están representando estas unidades, pero trabajar con vectores es diferente entonces que trabajar con unidades escalares, porque al trabajar con vectores entra en juego no solamente la cantidad, sino que también la dirección y el sentido. Sumar dos vectores no es lo mismo que sumar dos escalares, ¿sí? Si yo tengo un objeto que mide 2 centímetros y lo coloco arriba de otro que mide 5 centímetros de longitud, para sumar lo único que tengo que hacer es 2 más 5, 7, ¿no? Pero en los casos de vectores, la suma se hace en las componentes de un vector. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Para eso también tengo una imagen acá, bien, donde vamos a tener un vector A y un vector B. Y vamos a ver cómo se suman los vectores A y B. Para realizar la suma, que sería este vector R de resultante, lo que se hace es descomponer los vectores en componentes en el eje X y en el eje Y. Así que, por ejemplo, el vector A está compuesto por una componente A sub 1, A sub 2 y otra componente A sub 2, porque esto creo que está mal definido. El vector A va a tener una componente, vamos a llamarla nosotros para identificarla mejor, A sub X y A sub Y, ¿sí? Entonces el vector se encuentra en el punto A sub X, A sub Y, y este sería el vector A. Lo que se hace es decir que entonces el vector A, con una flecha para indicar que es un vector, va a ser la suma de una parte en X y una parte en Y del vector. Para identificarla se toma A sub X y se lo multiplica por un versor Y latina que indica que estamos en el eje X. ¿Qué es este vector? Este versor Y es un vector que tiene unidad 1, que tiene magnitud 1 y que apunta en el eje X. Y a esto le voy a sumar entonces el vector A en Y multiplicado por el versor J, que bueno, tiene la misma utilidad que el versor Y. Vale 1, pero en el eje Y. Entonces se descompone a un vector en componentes en los ejes, en el eje X y en el eje Y. La suma de esos componentes van a definir al vector con el que estemos trabajando. Y cuando queremos sumar dos vectores, como en este caso el vector A y el vector B, el vector azul y el vector verde, lo que se hace es sumar las componentes de cada vector. Entonces, fíjense que si yo tengo un vector A sub X, B sub Y, y un vector B sub X, B sub Y, la suma de los vectores A más B van a ser un punto o un vector cuya punta del vector se encuentra ubicada en el punto, que en X va a ser la suma de los valores en X de A y B, y en Y va a ser la suma de los valores en Y de A y de B, tal como se ve en el gráfico, donde la ubicación es la suma de las componentes en A y en B. Esto se puede anotar tanto en forma de puntos, como lo estamos viendo ahora, o en forma de vectores descompuestos en versores, que sería, por ejemplo, para este caso, que la suma del vector A más la suma del vector B va a ser la componente en X de A más la componente en X de B, todo esto por el versor Y, sumado a la componente en Y de A más la componente en Y de B, todo esto en el versor J. Bueno, y esto es fundamental para trabajar con vectores, entender cómo funciona la suma y la descomposición de un vector. En particular, descomponer un vector en
en los ejes, en sus componentes que pertenecen a los ejes, es importante para poder reducir el trabajo que se está haciendo, que es en el plano, ¿no? Que es en 2 dimensiones, a una sola dimensión. Entonces los ejercicios donde se trabaja con vectores, donde por ejemplo tengamos movimiento en 2 direcciones, se puede descomponer en 2 ejercicios, uno en el eje X y otro en el eje Y. Es decir, podemos trabajar las magnitudes, todas las magnitudes en el eje X por separado de aquellas que son en el eje Y, y luego unir esos dos nuevamente cuando se terminen de hacer los cálculos en cada eje. Y eso simplifica bastante entonces el ejercicio en particular que estemos realizando. Bien, ahora, para conocer la magnitud de un vector se puede utilizar entonces Pitágoras si nosotros conocemos las componentes del mismo. Por ejemplo, en un vector, como sería el vector A en azul que teníamos acá, lo voy a llamar vector B, que tiene una componente en X, B sub X, y una componente en Y, B sub Y, podríamos decir que la magnitud o la dimensión del vector es la longitud de la flecha, donde la flecha es un lado del triángulo que corresponde a la hipotenusa, ¿no? Y donde los catetos serían entonces B sub Y y B sub X. Si se ve, si se puede apreciar, entonces acá tenemos un triángulo rectángulo y podemos decir entonces que el módulo de B del vector, el módulo, la magnitud, la dimensión del vector va a ser, por Pitágoras, b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado, todo eso raíz cuadrada. Entonces ahí lo que estamos diciendo es cuánto vale la magnitud del vector. Por ejemplo, si yo les digo que un objeto se mueve a 5 km por hora en el eje X y a 2 km por hora en el eje Y, para saber su velocidad total, lo que vamos a tener que hacer, su rapidez total, ¿no? Su velocidad, también teniendo en cuenta la dirección, es calcular el módulo del vector, que es la raíz de, sería 2 al cuadrado, 2 km por hora al cuadrado, más 5 km por hora al cuadrado. Y con eso obtendríamos la velocidad del móvil. Bueno, ahora que estamos hablando justamente de velocidad, podemos pasar a cinemática. Para eso, primeramente tendríamos que ver pasaje de unidades para cerrar toda esta parte que sería la introducción de magnitudes. Bueno, como yo les dije, las unidades son mediciones estándar que tienen que ver con comparar magnitudes, ¿sí? Así que, por ejemplo, uno dice cuánto mide un metro y luego comparamos ese metro estándar, que es una unidad, con medidas de objetos. Por ejemplo, cuánto mide una persona. Entonces, si una persona mide 1,70 m, lo que está diciendo es que esa persona, comparada con la medida de un metro, es 1,7 veces. Pero hay distintas unidades, es decir, hay distintas medidas estándar de comparación. Tenemos metros, centímetros, kilómetros, ¿sí? Distintas unidades en distintas escalas para poder tener medidas que sean equiparables, ¿no? No tiene sentido que midamos la distancia de Buenos Aires a Mar del Plata en centímetros porque sería ineficaz, ¿sí? Entonces, algunas veces se nos puede dar información en una unidad y nosotros vamos a querer pasarla a otra que sea más eficaz o que tenga que ver con las unidades que estamos manejando en la experimentación o en el ejercicio que estemos resolviendo. Así que el pasaje de unidades es tomar una medida y cambiarle la unidad a otra, solamente eso. Por ejemplo, si yo tuviera 5 centímetros y quisiera pasarlo a metros, lo que yo voy a hacer es, primero que nada, ver cuál es la equivalencia entre centímetros y metros. Vamos a saber que un metro son 100 centímetros. Entonces, si yo quiero pasar de centímetros a metro, yo tengo que decir cuánto vale un centímetro en términos de metros. En este caso sería despejar el centímetro, pasar el 100 a dividir. Voy a decir que un centímetro equivale a 0,01 metro, que sería 1 dividido 100. Bueno, esto se puede escribir tanto como 0,01 como 1 dividido 100, porque estoy pasando el 100 a dividir, ¿no? Metros. Cualquiera de las dos es válido. Para el pasaje de unidades yo tengo que establecer la equivalencia y reemplazar la equivalencia en la medida. Un centímetro equivale a 1 sobre 100 metros o a 0,01 metros, como lo quieran ver. Así que yo puedo reemplazar eso en centímetros. Y puedo escribir entonces esta medida, esta magnitud, 5 centímetros, como 5 por 1 dividido 100 metros. Y esto, bueno, se resuelve con la calculadora. Sería 0,05 metros. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando las unidades son más complejas? Por ejemplo, podemos tener unidades compuestas, como sería la medida de aceleración. Supongamos que a mí me dicen que
un objeto está acelerando, vamos a decir a 5 metros por segundo cuadrado. Y yo quiero pasar esto vamos a decir que queremos pasarlo a kilómetros por hora por segundo. Es decir, cuántos kilómetros por hora acelera el objeto cada segundo, en lugar de ver cuántos metros por segundo acelera el objeto cada segundo. ¿Sí? Esto yo calculo que todos ya conocen cómo funciona la velocidad, cómo funciona la aceleración. Lo vamos a ver después cuando comencemos con la parte de cinemática. Pero bueno, entonces tenemos que para hacer el pasaje, nosotros queremos pasar de metros a kilómetros y de segundos a horas. Para eso vamos a hacer también la equivalencia entre metros y kilómetros y entre segundos y horas. Sabemos que un kilómetro son 1000 metros y que una hora son 3600 segundos, ¿sí? 60 veces 60 segundos, o sea 60 minutos. Bueno, entonces un metro va a ser 1 dividido 1000 kilómetros y un segundo va a equivaler a 1 dividido 3600 horas. Si estoy pasando a dividir para despejar la variable que quiero reemplazar. Y ahora puedo entonces reemplazar metros en metros, segundos en segundos. En vez de escribir metro, puedo escribir entonces 1 dividido 1000 kilómetros. Y en vez de escribir segundos, puedo escribir 1 dividido 3600 horas. Ahora, claro, acá yo tengo segundos al cuadrado, ¿no? Esto sería segundos por segundos. Yo solamente quiero reemplazar una vez el segundo, pasarlo a horas. Por lo tanto, todavía me queda otro segundo. Multiplicando en la división es lo mismo que entonces dividiendo a todo. Bueno, y esto se hace entonces con la calculadora. Voy a ver a cuánto equivale 5 metros por segundo al cuadrado en términos de kilómetros por hora por segundo. Tengo que hacer entonces 5 por, entre paréntesis, 1 dividido 1000, dividido, entre paréntesis, 1 dividido 3600. Me da 18. Son entonces 18 kilómetros por hora cada segundo. Es lo que está acelerando el objeto. Entonces tal vez es más interesante, ¿sí?, trabajar con medidas que conocemos, que son habituales. No es lo mismo que yo les diga que un objeto acelera a 5 metros por segundo cada segundo, a que yo les diga que un objeto acelera a 18 kilómetros por hora cada segundo. Ustedes ahí ya van a saber que el primer segundo su velocidad va a ser 18 kilómetros por hora. El segundo van a ser 36 kilómetros por hora y tiene una escala con la que trabajar. Aunque bueno, generalmente el pasaje en unidades lo hacemos porque tenemos que trabajar siempre con las mismas unidades. Si yo estoy trabajando el tiempo en segundos, para poder sumar tiempo y tiempo, tengo que trabajar todo en segundos. Yo no puedo sumar 5 segundos con 2 minutos. O tengo que pasar los segundos a minutos o los minutos a segundos para poder hacer los cálculos. Así que el pasaje de unidades es indispensable para que ustedes puedan tener todas las unidades en los mismos términos, o sea, todas las magnitudes en las mismas unidades y poder aplicar las diferentes fórmulas que van a ir viendo a lo largo de la materia. Bueno, pasemos ahora a cinemática. Cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento, es decir, cómo cambia la posición de una partícula a lo largo del tiempo. Hablamos de una partícula porque lo que estamos estudiando es el movimiento total del sistema o del cuerpo, ¿sí? Se dice que es cinemática de partículas o en el modelo de partículas, porque, por ejemplo, si en un ejercicio vemos a un hombre andando en bicicleta, no vamos a estar calculando los movimientos relativos dentro del mismo sistema, por ejemplo, cómo se mueven las piernas, los pedales, las ruedas, etcétera, sino que nos vamos a imaginar el hombre en bicicleta como un todo, como una sola partícula, y vamos a ver cómo se mueve el sistema por completo a lo largo del espacio. Bien, entonces lo que vamos a estar haciendo es estudiar una partícula y en particular estudiar la posición de la partícula. La posición es un vector, ¿no?, al que vamos a llamar X. Este vector X nos va a decir en qué posición está la partícula a lo largo de que el tiempo vaya pasando. Entonces supongamos que la partícula se mueve en el plano, la posición va a ir cambiando tanto en el eje X como en el eje Y. La partícula entonces se va a mover en el plano y nosotros podemos ir dándole seguimiento al cómo va cambiando la posición de la partícula, por ejemplo en el eje X, a medida que el tiempo vaya pasando. Entonces esto sería el desplazamiento de la partícula en el eje X y en el eje Y. La forma en la que cambia la posición, aumenta o disminuye a lo largo del tiempo, es lo que se conoce como velocidad. La velocidad va a ser la tasa de cambio de la posición en función del tiempo. Lo que pasa es que esa tasa de cambio no tiene por qué ser constante, ¿sí? La velocidad puede aumentar o disminuir, es decir, que la posición puede crecer o decrecer
más rápido o más lento dependiendo de esa modificación de la velocidad. Así que la velocidad puede ser modificada y la tasa de cambio de la velocidad en función del tiempo es lo que se conoce como aceleración. Así que cómo cambia la posición en función del tiempo es la velocidad, y cómo cambia la velocidad en función del tiempo es la aceleración. En un principio estaríamos trabajando con aceleración constante y vamos a ver entonces cómo se comporta el cambio de la posición de un cuerpo cuando ese cambio se da de forma rectilínea. Así que para un movimiento rectilíneo con aceleración constante, aceleraciones constantes, vamos a tener algunas fórmulas sobre la posición y la velocidad que se conoce como fórmulas horarias, ¿sí? Como yo les dije, la velocidad determina la tasa de cambio de la posición. La tasa de cambio vendría a ser la pendiente de lo que se conoce como recta tangente. Por ejemplo, en este recorrido que hizo el objeto, la recta tangente al cuerpo tiene que ver con una recta que pasa por un punto de la curva y que me está determinando cuánto está cambiando esa curva en ese punto determinado respecto al punto siguiente, ¿sí? Todo esto tiene que ver entonces con derivadas matemáticas, ¿sí? La recta tangente, la pendiente de la recta tangente va a ser la derivada de la función en ese punto determinado. Así que si bien acá lo que estamos viendo es desplazamiento, es el recorrido que hizo el objeto en la posición X y en la posición Y, para movimiento rectilíneo se puede simplificar mucho más, porque el movimiento rectilíneo se da en una sola dirección, en una sola dimensión. Entonces podríamos decir, por ejemplo, cuánto cambia el eje X en un tiempo determinado. Así que acá podemos definir a la velocidad como la tasa de cambio de la posición en un determinado punto, en un determinado tiempo del espacio. Velocidad va a ser la derivada del tiempo, la derivada de la posición respecto del tiempo, y aceleración va a ser la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Teniendo esto en cuenta, lo contrario, por decirlo de una manera bastante básica, lo contrario de la derivada es la integral. La integral de una constante va a ser otra constante, que en este caso va a ser la velocidad inicial, más aceleración por tiempo, siendo aceleración una constante. Nuevamente. Y luego sobre la posición va a ser la integral de la velocidad, que sería una constante, que va a ser la posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, porque la velocidad inicial ahora va a ser constante también, y la integral de aceleración por tiempo, que es un medio de aceleración tiempo cuadrado. Ahora, todo esto es así porque la variable en este caso es el tiempo. Así que para el movimiento rectilíneo estamos teniendo que cuando la aceleración es constante, la velocidad depende del tiempo como una recta, ¿sí? Donde tenemos una función donde la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la velocidad, y se representa como una recta. Es una función lineal donde el tiempo tiene grado 1. Tiene potencia 1. Para el caso de la posición, la función va a ser cuadrática, porque el tiempo está elevado al cuadrado. Así que veamos cómo quedarían los gráficos en términos de estas ecuaciones. Veamos la velocidad en función del tiempo. La velocidad en función del tiempo, como les dije, se grafica como una lineal, porque la dependencia de velocidad es una función lineal. Se va a graficar como una recta. Va a ser una línea recta que va a ser creciente en el caso de que la aceleración sea positiva, ¿sí? Fíjense que la aceleración vendría a tener la parte de la pendiente, ¿no? Las rectas son I igual a m por x más b, donde m sería la aceleración y b sería la ordenada al origen, o sea, la velocidad inicial. Así que la ordenada al origen es la velocidad inicial, la aceleración es la pendiente. Para el caso de aceleración negativa, la recta va a ser decreciente. La velocidad va a disminuir a lo largo que el tiempo vaya pasando. Y bueno, podríamos tener una recta horizontal si la aceleración fuera cero. Fíjense que si la aceleración fuera cero, se me cancelaría este término y me queda que la velocidad en función del tiempo es una constante, porque la velocidad inicial no variaría. Para el gráfico de posición en función del tiempo, lo voy a separar en dos partes. Una parte para el caso de que no tengamos aceleración, que es lo que se conoce como movimiento rectilíneo uniforme, y otra para el caso de que el movimiento tuviera aceleración constante. En el caso de que tuviéramos aceleración cero, vamos a tener dos casos: que la velocidad sea positiva, entonces se me anularía este valor y me quedaría una lineal en
en el gráfico de posición, donde si la velocidad fuera positiva, la lineal sería creciente, y en el caso de que sea negativa, la lineal sería entonces decreciente. Velocidad negativa, aceleración cero. Fíjense que la ordenada al origen va a corresponder a la posición inicial, ¿sí? Y la pendiente de la recta a la velocidad. En el caso de que la velocidad sea cero, voy a tener una constante, ¿no? La posición va a valer siempre lo mismo. La posición final sería siempre igual a la inicial. El objeto no se mueve si no hay velocidad, ¿no? Para el caso de que tengamos aceleración no nula, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la aceleración es constante pero distinta de cero, si la aceleración es constante y positiva, voy a tener una cuadrática donde el coeficiente principal, coeficiente que acompaña a la variable al cuadrado, es positivo. Cuando el coeficiente principal es positivo, vamos a tener el gráfico de una parábola con concavidad positiva, es decir, que va hacia arriba, ¿sí? Es una parábola cóncava. Esto sería entonces con aceleración positiva. Con aceleración negativa, la parábola es convexa, va hacia abajo. Esto es un gráfico de posición en función del tiempo. Bueno, veo que la cámara estaba tapando una parte del gráfico de velocidad. Ahí está. Fíjense que van a haber ejercicios donde les dan la información en términos de gráfico. Si el gráfico es velocidad contra tiempo, van a tener que las rectas crecientes indican que hay aceleración constante y positiva. Las rectas decrecientes indican que la velocidad es constante y negativa. La aceleración, quise decir, ¿sí? La recta creciente, aceleración constante positiva. La recta decreciente, aceleración constante negativa. Si en el gráfico de velocidad ven una constante, una recta dependiente cero, no hay aceleración. Para los casos donde tienen gráficos de posición, tienen entonces tres casos, donde la posición es constante, o sea, tanto velocidad como aceleración es cero, donde la posición tiene forma de recta, en esas partes la velocidad es constante, si la recta es creciente es constante positiva, si la recta es decreciente es constante negativa y no hay aceleración, ¿no? Y cuando ven una curva, que puede ser una cuadrática, estamos teniendo aceleración constante y positiva si la cuadrática es cóncava, o aceleración constante y negativa si la aceleración es convexa. Y recuerden que en la posición, el cambio de posición es la velocidad. O sea, ¿qué quiere decir? Dentro del gráfico de posición, que es una cuadrática, ustedes pueden identificar las partes donde la velocidad sea positiva. Por ejemplo, en toda esta parte que la posición está creciendo, la velocidad va a ser positiva y la aceleración negativa. En toda esta parte donde está creciendo, la velocidad va a ser positiva y la aceleración positiva. Y bueno, lo mismo va a pasar para cuando la velocidad es negativa, ¿no? La posición va a tener que decrecer en lugar de crecer, como acá en la parte roja en la primera mitad y en la parte naranja en la segunda mitad, la velocidad negativa. Bueno, esto respecto a los gráficos es importante que lo tengan en cuenta, porque he visto ejercicios donde les dan la información en términos de gráficos y ustedes tienen que decir qué tipo de movimiento hay en cada gráfico. Bien, fíjense que en este caso estamos trabajando con movimiento rectilíneo. Quiere decir que el movimiento se está dando en una sola dirección, en una sola dimensión, que es X, ¿sí? Ahora, esto que estudiamos recién se puede traspasar al movimiento en dos dimensiones, que es lo que se conoce como un movimiento ya no rectilíneo, y por lo general se aplica movimiento oblicuo, ¿sí? Que sería tirar, por ejemplo, una pelota con un cierto ángulo. El movimiento que va a hacer la pelota se va a dar en dos dimensiones, en el eje X y en el eje Y. Para el tiro oblicuo, en X, Y, veamos el ejemplo entonces de una persona, que tira un objeto. Como les dije yo, puede ser una pelota. Esa pelota va a hacer un movimiento de este estilo. Y nosotros lo que podemos hacer es ver cómo se comporta ese movimiento dividiendo el vector de posición en términos del movimiento en X y del movimiento en Y. Entonces separamos el ejercicio en dos partes y no trabajamos como una combinación del eje X y trabajando con vectores, sino que dividimos el movimiento en el movimiento en X y el movimiento en Y. De esa manera nosotros, por ejemplo, en el eje Y vamos a ver que el objeto va a elevarse hasta un punto y luego va a bajar, y en el eje X vamos a ver que el objeto simplemente avanza hasta que toca el suelo. Entonces dividimos el ejercicio en dos partes. En el eje Y vamos a tener que el gráfico de posición y de velocidad va a depender de una aceleración que tiene que ver con la gravedad, ¿no? Así que Y en función del tiempo, que sería posición Y en función del tiempo, se va a ver
representada por una fórmula cuadrática, ¿sí? Que tiene que ver con una aceleración constante, que es la gravedad. Yo lo puedo escribir entonces como que esto va a ser I inicial más velocidad en I inicial por tiempo más un medio de la aceleración en I, que es la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Acá hay que tener cuidado con los signos. O sea, yo puedo decir más gravedad, pero para esto tengo que considerar a la gravedad como menos 9,8 metros por segundo cuadrados, ¿no? 9,8 metros segundo cuadrados es la aceleración de la gravedad. Y si yo estoy diciendo que esto se mueve primero en I como una velocidad positiva, la gravedad tendrá que ser negativa, ¿no? La gravedad apunta hacia abajo y el eje X crece hacia arriba. Es por eso que la gravedad tiene que tener valor negativo. Yo lo puedo escribir así o lo puedo escribir como, en vez de sumando en este lado, restando en la fórmula y decir que la gravedad es 9,8 positivos metros por segundo cuadrado, ¿sí? Eso ya depende de cada uno y el resultado va a ser el mismo. Al final, cuando uno reemplaza todo, va a quedar exactamente la misma ecuación, ¿no? Lo que sí tienen que tener cuidado es con los signos, sobre todo teniendo en cuenta el modelo que ustedes armaron. Como estamos tomando la posición en I que crece cuando sube y decrece cuando baja, entonces la gravedad que apunta hacia abajo es negativa, ¿sí? Bueno, esto fue posición I en función del tiempo. La velocidad en I en función del tiempo va a ser la velocidad en I inicial menos gravedad por tiempo, ¿sí? Siendo la gravedad la aceleración, que es negativa porque apunta hacia abajo. En cambio, en el eje X yo no tengo aceleración contraria, a menos que el ejercicio me diga, por ejemplo, que hay fricción y que la fricción se puede representar como una aceleración negativa, pero lo veo bastante rebuscado. Por lo general, en este tipo de ejercicios de tiro oblicuo, en el eje X no hay aceleración, así que la posición va a depender directamente de la velocidad inicial. Esto va a ser entonces posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Velocidad inicial en X, ¿no? Y bueno, la velocidad en X va a ser constante. Entonces, para tiro oblicuo lo que hay que hacer es identificar la transformación de la posición, o sea, el movimiento en el eje X y el movimiento en el eje Y, y separar esas fórmulas y de ahí trabajar en lo que se necesite. Por ejemplo, el ejercicio les puede pedir que calculemos cuánto tiempo tarda en caer al piso. Para eso hay que reemplazar en cada fórmula la información que tenemos y despejar las variables que necesitemos, en este caso que sería t, ¿no? Para calcular algún tiempo. Otro tipo de movimiento en dos dimensiones se suele representar como un bote que tiene que nadar, o que tiene que navegar de un lado al otro de un río, ¿sí? Ahora, este río tiene una corriente que va a estar moviendo al bote en el eje X. Entonces, el bote, por ejemplo, podría estar viajando solo haciendo aceleración hacia arriba, o sea, su velocidad es en el eje Y. Sin embargo, al moverse el entorno donde él viaja, también va a tener una velocidad en el eje X. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? La única diferencia es que no tenemos aceleración. El bote está viajando con velocidad constante en el eje Y y también en el eje X. Y las fórmulas van a ser sin aceleración, con aceleración nula en el eje Y y también en el eje X. Para este tipo de ejercicios hay que tener en cuenta entonces solamente separar el movimiento en los dos ejes, en las componentes X e Y de la posición y de la velocidad, y de nuevo reemplazar todos los datos que nos dé el ejercicio y despejar aquello que necesitemos. Puede ser algún tiempo, puede ser la posición final en X o algo por el estilo. Bueno, por último vamos a tener el caso donde la aceleración no sea constante, donde la aceleración dependa del tiempo. Ahí lo que vamos a tener es que la posición ya no va a estar más representada por una función cuadrática. De hecho, cuando la aceleración no es constante, la posición se puede representar con cualquier funciones de tipo trigonométricas, etc. Pero en este caso vamos a trabajar con funciones de grado mayor que 2. Por ejemplo, si yo les digo que la posición de un objeto viene dada por lo siguiente, digamos 1/3 de aceleración por tiempo al cubo más velocidad inicial por tiempo más posición inicial. Entonces fíjense que ahora la variable que tiene que ver con la aceleración está elevada al cubo. Lo que vamos a hacer es derivar para encontrar la velocidad. La derivada de una potencia es bajar el exponente y restarle 1. Así que esto va a ser 1/3 de el exponente 3 por la aceleración del tiempo y bajarle 1 grado entonces a la variable, en vez de cubo, cuadrado. Más velocidad inicial, ¿no? Porque acá le bajamos 1 grado y me queda 1. Y la derivada de una constante es 0, así que hasta ahí queda. Para calcular la aceleración vamos a tener que derivar una vez más. Bajamos el 2, ¿no? Acá se me estaba anulando 1/3 con 3. Me va a quedar 2a por tiempo. ¿Qué es esta a? Esta a en realidad sería la aceleración inicial
porque la aceleración ya no es más una constante. La aceleración está cambiando a lo largo que el tiempo va pasando. Entonces vamos a tener que la aceleración varía con el tiempo y lo que podemos calcular son aceleraciones medias. La aceleración media tiene que ver con un promedio que sería cuánto cambia la aceleración en un tiempo determinado. Es decir, aceleración final menos aceleración inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Siempre que a ustedes les pidan algo medio, aceleración media, velocidad media, posición media, va a ser el cambio en la velocidad en un tiempo determinado, ¿sí? Cuánto varió la velocidad en cuánto tiempo, cuánto varió la posición en cuánto tiempo, cuánto varía la aceleración en cuánto tiempo. Acá estamos trabajando con magnitudes escalares, ¿no? Pero esto se puede extrapolar a las vectoriales haciendo lo mismo que hacíamos en dos dimensiones, ¿no? Descomponiendo los vectores en eje X y en eje Y, ¿sí? Así que en este caso todas estas fórmulas van a funcionar tanto como para el eje X como para el eje Y. Pues, bueno, sobre cinemática de movimientos rectilíneos, esto es todo. Los movimientos rectilíneos tienen que ver con movimientos que se dan en una sola dimensión y recuerden que aquellos movimientos que están en dos dimensiones se pueden descomponer en movimientos rectilíneos para estudiarlos con las mismas fórmulas que estamos trabajando en una sola dimensión. Pasemos ahora al movimiento circular. Bueno, el movimiento circular, como le dice su nombre, ¿no? Es un movimiento que se da en un círculo. Es un objeto rotando alrededor de un centro con una forma circular. Por ejemplo, en este gráfico estamos viendo una pelota que gira alrededor de un centro y rota entonces con forma de círculo, y lo que vamos a ver es cómo podemos estudiar este movimiento. Este movimiento ya no lo vamos a estudiar en dos dimensiones, ¿no? Con un eje X y un eje Y y ver cómo se comporta el movimiento en el eje X y cómo se comporta en el eje Y, sino que lo que podemos hacer es estudiarlo en términos de ángulos. Como el movimiento siempre se da en formato circular, lo que podemos hacer es, en lugar de ver la posición del objeto en cada parte, ver cómo va cambiando el ángulo del círculo en el que se está moviendo el objeto. Entonces ahí entran en juego variables que vamos a llamar variables angulares, que dependen directamente de la posición angular, o sea, del ángulo que haya recorrido el objeto respecto del círculo en el que está circunscripto, ¿no? La pelota no va a salir del círculo porque el movimiento es circular, así que siempre va a estar en términos de esta línea recta, esta línea verde, quise decir circular, que determina el movimiento que puede tener el objeto en sí. Así que sobre las partes angulares vamos a decir que el ángulo recorrido va a ser algo que vamos a llamar velocidad angular por tiempo. Cuánto ángulo recorrió el objeto es la velocidad angular del mismo en un tiempo determinado. Bueno, la velocidad angular es entonces cuánto ángulo recorre por unidad de segundo. Velocidad angular va a ser cuánto tiempo le lleva recorrer un ángulo determinado. Acá estamos considerando movimiento circular uniforme. Esto sería movimiento circular uniforme, donde la velocidad angular es constante. Entonces, con tan solo conocer un ángulo y cuánto tiempo le llegó a recorrer ese ángulo, ya podemos calcular la velocidad angular. Bueno, esa fórmula es mucho más clara que la del ángulo. Bien, ahora, claramente como el objeto se está moviendo de forma angular, aún así va a tener una velocidad que tiene que ver con el plano, ¿no? A esa velocidad se la llama velocidad tangencial, es lo que acá está marcado como B, y es un vector. Si nosotros armamos un plano, la velocidad se puede escribir en términos de X e Y, pero a nosotros no nos interesa estudiar ese movimiento en esos términos. Lo que sí podemos decir es la velocidad como una variable tangencial, B sub t es velocidad tangencial, que es una velocidad que siempre tiene 90 grados respecto del radio, ¿sí? Entonces, si la pelota está acá, su velocidad tangencial va a apuntar 90 grados del radio. Si la pelota está acá, su velocidad tangencial de nuevo 90 grados del radio, y así sucesivamente. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es determinar dos tipos de movimiento, entre comillas, ¿no? Porque todo representa lo mismo, pero un movimiento que es angular y otro que es tangencial. Una velocidad angular, cuántos ángulos recorre por tiempo determinado, y una velocidad tangencial, cuánta distancia recorre por tiempo determinado. La velocidad tangencial va a ser entonces la velocidad angular por el radio, y a esto entonces les podemos agregar que la velocidad tangencial
tiene que ver con el segmento recorrido. Para un ángulo determinado hay un segmento determinado que se recorrió del círculo. Así que a la velocidad también la podemos definir como cuánto arco recorrió en un tiempo determinado, que en este gráfico está como L, ¿no? L sobre delta t. De ahí vamos a tener alguna que otra fórmula, por ejemplo, sobre la aceleración centípreta, que tiene que ver con la aceleración que está trayendo al objeto hacia el centro. En realidad el objeto no se acerca al centro, ¿no? Pero para que la velocidad que es perpendicular a la aceleración centípreta pueda mantenerse constante, esta aceleración lo que hace es que el objeto se mantenga siempre a la misma distancia respecto de r. Así que yo voy a tener que la aceleración centípreta va a ser la velocidad tangencial al cuadrado sobre r. Pero como la velocidad es omega por r, también lo puedo escribir como omega cuadrado por r. Y luego tenemos lo que sería el periodo. El periodo es cuánto tiempo le lleva a la pelota a dar una vuelta entera. O sea, esto va a ser 2pi sobre omega, ¿no? Porque periodo es tiempo. Fíjense que tiempo es ángulo sobre velocidad angular. Entonces, el tiempo al que vamos a llamar este periodo va a ser el ángulo 2pi, una vuelta entera, 360 grados, dividido la velocidad angular. La frecuencia es qué parte de una vuelta entera recorre cada segundo. O sea, esto sería 1 sobre periodo, ¿sí? La frecuencia tiene que ver entonces no tanto de cuánto tiempo le lleva, sino qué parte del periodo recorre en un tiempo determinado, que por lo general es en segundos y son hertz, se miden 1 sobre segundo. Esto es todo lo que tiene que ver con el movimiento circular uniforme. Ahora, el movimiento circular también puede ser uniformemente acelerado, como sería el caso comparativo con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Donde vamos a tener una aceleración constante. En este caso, la aceleración va a ser aceleración angular, porque en realidad acá tenemos aceleración, ¿no? Es la aceleración centípreta. Lo que pasa es que en términos angulares el objeto va a recorrer siempre el mismo movimiento a una misma velocidad angular. La velocidad varía porque cambia su dirección, pero mantiene siempre el mismo sentido y además siempre la misma magnitud. El objeto no se mueve con mayor rapidez, pero su velocidad está cambiando porque está cambiando de dirección. Y esta aceleración centípreta lo que hace es mantener ese cambio de dirección para que siempre se encuentre a un mismo radio, ¿sí? Bueno, veamos cómo sería el caso en que tengamos esa aceleración angular de la que les hablaba. Bueno, para el caso de movimiento circular uniformemente variado, vamos a tener ahora una aceleración angular que va a estar alterando la velocidad angular, ¿sí? La velocidad en la que el objeto va trazando esos ángulos. ¿Qué quiere decir esto? Que el objeto se va a estar acelerando en términos angulares y va a recorrer en menos tiempo el mismo ángulo, ¿sí? Y esto se puede comparar con los movimientos rectilíneos, ¿no? En este caso vamos a tener una aceleración, va a estar alterando la velocidad, así que la aceleración va a ser la derivada de la velocidad y la velocidad la derivada del ángulo. Entonces vamos a tener que la velocidad angular en función del tiempo va a ser una velocidad angular inicial, como está en el gráfico, que va a estar cambiando a medida que el tiempo vaya pasando. Esto sería más la aceleración angular alfa por el tiempo. Entonces, al mismo tiempo, el ángulo en función del tiempo va a ser el ángulo inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Bueno, ven cómo esto se condice con la parte de movimiento de una dimensión, ¿no? Claro, salvo que esta dimensión tiene que ver con una dimensión angular. Bien, ahora se puede escribir estos mismos cálculos sin tener en cuenta algunas variables. Por ejemplo, ¿cómo sería la velocidad angular final sin tener en cuenta el tiempo, sino que teniendo en cuenta solo el ángulo? La velocidad angular, dependiendo del ángulo, podríamos decirla como la velocidad angular final en un ángulo determinado, en un ángulo recorrido determinado, va a ser la raíz de esto sería la raíz de la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por el ángulo. Entonces tenemos una velocidad angular que depende del tiempo, pero claro, como el tiempo también depende lo que sería
el ángulo en función del tiempo, podemos calcular la velocidad final angular sin tener en cuenta el tiempo, ¿no? Sino que teniendo en cuenta el ángulo recorrido. Y también podríamos calcular lo que sería el ángulo recorrido sin tener en cuenta la velocidad angular, sino que teniendo en cuenta únicamente el tiempo. El ángulo recorrido en un tiempo determinado va a ser la velocidad angular inicial más la velocidad angular final dividido 2 por el tiempo. O sea, acá lo que estamos diciendo es que podemos calcular un promedio de velocidad, o sea, velocidad angular media, multiplicarla por el tiempo y nos va a decir cuánto ángulo recorrimos. ¿Bien? Esto tiene que ver entonces con toda la parte angular del movimiento circular uniformemente variado. Pero también podemos ver la parte tangencial, como habíamos visto antes, ¿no? ¿Qué pasa con la velocidad tangencial en los casos donde tenemos aceleración angular? Bueno, en esos casos vamos a tener lo siguiente. A ver, vamos a tener que no solamente vamos a tener una aceleración centípreta, que esa aceleración se va a mantener constante, sino que le vamos a agregar una aceleración tangencial. Y eso es bastante interesante, ¿no? Porque para que el objeto permanezca en la misma, en el mismo círculo, la aceleración centípreta no tiene que cambiar, se tiene que mantener, pero sí tiene que aparecer una aceleración que siempre sea tangencial, es decir, que esté acelerando a la pelota, siempre sin alterar la aceleración en el eje del radio. Y eso ustedes los pueden ver si hacen el experimento de atar algo a una cuerda, a una soga y girar con eso mismo, ¿no? Si ustedes lo que quieren es que gire más rápido, lo que tienen que hacer es girar ustedes más rápido o hacer fuerza con el brazo de forma tangencial. Ahora, si lo que ustedes quieren es que se modifique el círculo, tienen que acelerar hacia adentro o hacia afuera para que el movimiento no sea circular o que se achique el círculo en el que se está moviendo el objeto, ¿sí? Así que bueno, eso en términos de fuerza se traduce como aceleración. Lo que están haciendo es manteniendo una aceleración centípreta que sea siempre la misma para que el círculo tenga siempre el mismo radio, pero modificando la aceleración tangencial para que el objeto gire con mayor rapidez y por lo tanto aumente la cantidad de giros que hacen por unidad de tiempo. Bueno, en estos casos entonces vamos a tener que la velocidad va a depender de la aceleración tangencial. Si esa aceleración tangencial va a estar modificando lo que sería la velocidad del objeto. Fíjense que la velocidad tangencial ahora lo llamamos como velocidad inicial y final, ¿no? Siempre hablando en términos de tangenciales, no existe otra velocidad que no sea tangencial. Así que la velocidad en función del tiempo va a ser evidentemente la velocidad inicial más la aceleración tangencial por el tiempo. Ahora, este recorrido que se hace en el círculo, al que yo les había dicho que es el arco, que depende entonces de la velocidad tangencial, ¿no? Que la teníamos acá arriba, ¿no? El recorrido tenía que ver con la velocidad tangencial en términos de cuánto recorrido se hace por unidad de tiempo. Ahora esto no va a ser tan simple porque la velocidad está cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Así que esto va a tener va a tomar una forma de cuadrática. Fíjense que vamos a tener que L, que es el segmento, el arco del círculo, va a ser función del tiempo, velocidad inicial por tiempo, tal como lo teníamos acá, ¿no? Tendríamos que cambiar entonces el tiempo, pasarlo a multiplicar. Pero como la velocidad inicial no es constante, entonces L sería como la integral de la velocidad, ¿no? Me queda velocidad inicial por tiempo y acá un medio de aceleración tangencial por tiempo al cuadrado. Bien, y bueno, al igual que antes, también podemos calcular velocidad y arco de formas diferentes. Por ejemplo, la velocidad se puede calcular sin tener en cuenta la aceleración tangencial. Lo podemos escribir como el promedio de la velocidad inicial y final, no, perdón, como la raíz, la velocidad en un tiempo determinado, la velocidad final para un determinado para un determinado arco va a ser la raíz de la velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración tangencial por arco. Y para el caso del arco va a ser para un tiempo determinado el arco la velocidad inicial más la velocidad final pues, dividido 2, que sería el promedio de la velocidad, es la velocidad media por el tiempo determinado. Bueno, acá se van a cumplir también las otras fórmulas que teníamos en MCU, que relacionan las fórmulas que tienen que ver con los ángulos, fórmulas angulares,
con las tangenciales. Por ejemplo, vamos a tener que el arco es igual al radio por el ángulo. Vamos a tener que la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Vamos a tener que la aceleración tangencial va a ser la aceleración angular por el radio. La aceleración centípreta se mantiene siendo la misma que antes, velocidad al cuadrado sobre r. Velocidad como velocidad tangencial, siempre la velocidad es tangencial, ¿no? O bien omega al cuadrado por r. Y por último, la aceleración ya no centípreta, sino que la aceleración en términos generales va a ser la raíz de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centípreta al cuadrado. Lo que tiene sentido, ¿no? Porque la aceleración final va a ser como la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma entre la tangencial y la centípreta. Esa sería la suma de dos vectores, ¿no? Bueno, estas son todas las fórmulas que tienen que ver con el movimiento circular uniformemente variado. Parece mucho, pero en realidad no van a usar todas en cada ejercicio, ¿no? Dependiendo de los datos que les dan, se van a ir reemplazando en las distintas fórmulas y calculando lo que sea que el ejercicio les pida. Por lo general, estos ejercicios por los que yo estuve viendo no son muy complejos y son más que tienen que ver con conceptos. Por ejemplo, se suele usar mucho un ejemplo de dos engranajes unidos por una correa. Entonces, cómo se compara las velocidades angulares y tangenciales de las partículas de la correa cuando están en los distintos engranajes, ¿no? Evidentemente la velocidad tangencial va a tener que ser la misma en todos los puntos, porque las correas están unidas, ¿no? Las partículas de la correa. Si yo muevo un centímetro un punto de la correa, todos los otros puntos se tienen que haber movido también un centímetro para que no se estire, para que no se rompa, etc. Entonces las velocidades y aceleraciones tangenciales tienen que ser la misma para cada punto de la correa. Lo que sí va a cambiar es la aceleración angular, ¿sí? Para que yo recorra un cierto ángulo en la correa grande, en lo que tiene que ver con la correa, quise decir en el engranaje grande, ¿no? La correa se tuvo que haber movido bastante más que para el mismo ángulo en la correa chica. O sea que si yo recorro un ángulo alfa, el ángulo beta de la correa va a tener que ser bastante mayor para la correa chica para que se haya recorrido un mismo arco. ¿Y esto por qué es? Porque arco es igual a radio por ángulo. Entonces, al ser el radio mayor, necesito un ángulo menor que cuando el radio es más chico. Necesito un ángulo más grande, ¿no? Bueno, eso lo he visto bastante en alguna que otra evaluación que estuve chusmeando, así que se los pongo ahí para comparar movimientos circulares con distintos radios, cómo se pueden conectar y cómo tiene que cambiar entonces la velocidad angular en un engranaje respecto del otro, ¿sí? Por ejemplo, en la bicicleta, que tiene un plato grande adelante y un plato chico atrás, adelante para recorrer toda una vuelta del plato y dar una vuelta entera, en el plato de atrás, que se conoce generalmente como piñón, ¿no? Tiene que dar muchas vueltas para completar una vuelta del plato grande. Y eso quiere decir que la velocidad angular de la parte de atrás es mucho mayor que la de parte de adelante, pero la velocidad tangencial va a ser la misma. Bueno, sobre cinemática esto es todo lo que necesitan saber, tanto para movimiento rectilíneo como movimiento circular. Tenemos todas las fórmulas. Recuerden que cuando se trabaja con fórmulas el objetivo es identificar bien qué parte de la física estamos estudiando, qué tipo de movimiento tenemos, y demás. Identificar los datos que nos está dando, si nos dieron una aceleración angular, si nos dieron un tiempo determinado, un ángulo determinado, el radio, etcétera. Identificar cada dato dentro de la parte que estamos estudiando y luego reemplazar los datos en las fórmulas y despejar aquello que necesitamos. En el video de la parte práctica vamos a aplicar bastante ese tipo de razonamiento para resolver los ejercicios. Pasemos ahora entonces a mecánica, el estudio de fuerzas y cómo se aplica la fuerza al movimiento. Como les dije, en la mecánica vamos a estar estudiando fuerzas, pero primero vamos a definir bien qué es una fuerza. Para eso, generalmente se estudian las tres leyes de Newton. La primera ley, que se conoce como inercia, me va a decir que un objeto se va a mover con una velocidad constante siempre y cuando no se esté aplicando una fuerza neta sobre el mismo. Es decir, si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, entonces
la aceleración es nula. Es lo que se conoce como inercia, ¿no? La única manera de que cambie la velocidad del objeto es que haya una fuerza aplicada sobre el mismo que produzca una aceleración. Todo esto con respecto a la física newtoniana, ¿no? Se conoce como física clásica, que es lo que estuvimos estudiando hasta ahora y lo que van a estudiar toda la materia. La segunda ley de Newton tiene que ver con la relación que hay entre fuerza y aceleración. Para un objeto de una masa m, al aplicar una fuerza F, se produce una aceleración A. Yo voy a tener entonces que la relación va a ser que la fuerza F es igual a la masa por la aceleración A, ¿sí? Entonces la masa vendría a ser como un valor que me determina cuánto se opone el objeto a ser movido, cuánto se opone a ser acelerado. En particular sería como una medida de inercia, ¿no? Mientras más masa tiene, menos aceleración causa una misma fuerza sobre esos objetos. No es lo mismo empujar una bicicleta que empujar un coche, que empujar un camión o un avión, ¿sí? Mientras más masa, menos aceleración causa una fuerza determinada. La tercera ley de Newton es lo que se conoce como acción y reacción. Lo que pasa con la frase acción y reacción es que nos da un concepto errado de que una es primera de la otra, ¿no? La realidad es que las fuerzas que se conocen como pares de acción y reacción aparecen de manera instantánea al mismo tiempo. Entonces, si alguno de ustedes decide empujar una pared por algún motivo en particular, que sea cual sea, presta atención a cómo funciona este par de acción y reacción. Cuando ustedes hacen fuerza sobre la pared recibe una fuerza, sería hacia la derecha, una fuerza F con una magnitud F. Pero al mismo tiempo que ustedes comenzaron a hacer la fuerza, apareció una fuerza que la pared le aplica hacia ustedes con la misma magnitud, pero con sentido opuesto. Y esto se cumple tanto para fuerzas que son de contacto, como esta cuando uno está empujando, como para fuerzas que son a distancia, como sería, por ejemplo, la atracción gravitacional entre la Tierra y digamos un pájaro que está volando en el aire, ¿no? Obviamente esto totalmente fuera de escala. La Tierra va a estar aplicando sobre el pájaro una fuerza que se conoce como fuerza peso, que tiene que ver con la aceleración de la gravedad, ¿no? La fuerza peso va a ser entonces masa por gravedad, teniendo en cuenta que fuerza es igual a masa por aceleración. Y al mismo tiempo este pájaro va a estar aplicando sobre la Tierra una misma fuerza con la misma magnitud, pero con sentido opuesto. ¿Cuál es la diferencia? Que la masa del pájaro es muy pequeña, entonces la aceleración es mayor que la masa de la Tierra, que es tan masiva que la aceleración es prácticamente nula. Bueno, teniendo en cuenta esto, de acá lo importante o lo que más vamos a usar es esto, que fuerza es igual a masa por aceleración. Evidentemente cuando la fuerza es cero, la aceleración es cero. Y bueno, estamos encontrando una conexión entonces entre la fuerza y la dinámica, o sea, la cinemática, ¿no? Lo que veníamos estudiando recién. En mecánica podríamos separar el tema de estudio en dos partes. Mecánica del movimiento, es decir, estudiar las causas de los cambios en la velocidad, como alguna aceleración que aparece por una fuerza determinada, y mecánica del reposo, estudiar cómo se anulan las fuerzas en un objeto que está en reposo. Bueno, sobre las fuerzas, ¿sí? La fuerza tiene que ver con la aceleración y como dijimos, la aceleración aparece cuando la fuerza resultante, o sea, la suma de todas las fuerzas individuales es nula. La masa es una medida de materia y la aceleración, para el caso de la aceleración gravitacional, es la gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces en algunos ejemplos podríamos tener objetos que están apoyados en un plano inclinado, ¿sí? Y tengamos que este objeto puede estar sujeto a varias fuerzas. Por ejemplo, una persona que está empujando el objeto en el mismo plano, la fuerza peso que aparece siempre, ¿no? Que va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Hay una fuerza que también aparece cuando el objeto está apoyado sobre una superficie, que es la fuerza normal. La fuerza normal siempre es normal a la superficie, es decir, que es perpendicular a la superficie. Y podrían aparecer otras fuerzas, por ejemplo, alguna fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Por ejemplo, si el objeto se estuviera moviendo
hacia arriba, entonces la fuerza de rozamiento iría hacia abajo y así podríamos ir complicando el ejercicio agregando más y más fuerza. Lo que tenemos que identificar primeramente es en qué dirección se da el movimiento. Por ejemplo, en este ejemplo donde uno está levantando un objeto por un plano inclinado, lo más probable es que el objeto no se esté hundiendo en el plano ni tampoco esté saltando, ¿no? Entonces, en el eje Y, que vamos a establecer los ejes en términos del movimiento que está realizando el objeto, que es con el mismo ángulo que el plano, ¿bien? Siendo esto el eje X y esto el eje Y. En el eje Y, el objeto está en reposo, no se está acelerando. Así que voy a decir que la aceleración en Y es 0. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser 0. Por la primera ley de Newton, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser 0. Pero en el eje X eso no tiene por qué ser cierto. De ahí ya va a depender del ejercicio, ¿no? Pero la aceleración en X, va a ser constante. Va a ser constante porque estamos estudiando fuerzas constantes. O sea, uno va a pensar que la persona siempre va a estar haciendo la misma fuerza de forma constante, que el objeto no está cambiando de masa, así que la fuerza-peso no está cambiando. Entonces acá podemos decir que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración en X, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es ya no trabajar con vectores, sino que trabajar con escalares, dividiendo el ejercicio en dos ejes, así como lo hacíamos con cinemática. Fíjense que para sumar las fuerzas en X vamos a tener que descomponer a la fuerza peso. La fuerza peso va a tener entonces una parte en X y otra parte en Y. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula la parte en X y la parte en Y? Hay que tener en cuenta los ángulos. Para el caso de un objeto que está en un plano inclinado, generalmente nos van a dar como dato el ángulo del plano y no el ángulo de la fuerza peso. Entonces supongamos que tenemos un ángulo de 30 grados. Lo que va a pasar es que este ángulo se va a trasladar hacia la relación entre el peso y el peso en Y. Así que estos serían 30 grados. De acá vamos a aplicar trigonometría, ¿no? Esto sería un triángulo rectángulo donde este ángulo de acá son 30 grados. Acá tendríamos a P y acá tendríamos a P sub I y por último acá a P sub X. Vamos a decir que P sub I, por ser el cateto adyacente al ángulo, va a ser entonces el coseno del ángulo por la hipotenusa que es P. Y luego P sub X, por ser el cateto opuesto al ángulo, va a ser P por el seno de... la sumatoria es sumar directamente. Por ejemplo, la sumatoria en el eje Y es ver todas las fuerzas que se dan en ese eje y sumarlas. En este caso sería N más P sub I. Acá tienen dos maneras de verlo. O lo suman como P sub I, pero P sub I va a ser negativo porque va hacia abajo respecto al eje Y, o lo restan y le dan un valor positivo, pero restando, ¿no? Eso ya depende de cada uno, no cambia nada. En el fx también, en el eje X voy a tener P sub X más la fuerza de rozamiento, más la fuerza F que esté realizando la persona, ¿no? De nuevo, o lo dejan todo sumando y le ponen signos negativos a P sub X y a F de R, o ponen restando a esas fuerzas que van hacia atrás y sumando a las que van hacia adelante. Sería la fuerza F que está realizando la persona hacia adelante, restándole a la fuerza de rozamiento y a la fuerza peso en X. Esto sería entonces la masa por la aceleración en X. Y de nuevo, de acá lo único que quedaría es ver los datos que me pide el ejercicio, que me puede pedir, por ejemplo, calcular alguna aceleración o calcular la fuerza de roce o algo por el estilo. Se reemplaza todo en la fórmula y se despeja, ¿sí? Hay ejercicios donde combinan toda esta parte de mecánica, de dinámica, con la parte cinemática. Por ejemplo, nos pide cuánto tiempo tarda la persona en subir el objeto hacia la cima. Bueno, lo que está haciendo es pidiéndonos que calculemos la aceleración y luego con la aceleración calcular alguna posición final. Sobre dinámica no hay mucho más para ver, por lo menos en esta parte de dinámica en movimiento, que también está muy relacionado con la dinámica en la parte de reposo, ¿no? Porque solamente en reposo la diferencia es que la aceleración es nula, o sea, nunca hay aceleración cuando el objeto está en reposo. Pero bueno, lo que podemos hacer es ver algunos objetos que distribuyen fuerza. En particular vamos a tener cuerdas y poleas. Las poleas siempre van a estar conectadas con fuerzas y lo que hacen es redireccionar las fuerzas. Por ejemplo, una polea puede sostener dos objetos colgados del mismo, ¿no? Entonces una fuerza que apunta hacia abajo se puede redireccionar y tener dos fuerzas que apuntan hacia abajo equilibrando un sistema, ¿no? De acá de las poleas hay que tener en cuenta solamente que
cuando ustedes estudian un objeto que tiene polea, tienen que pensar que la polea lo que está haciendo es como curvando el gráfico, ¿no? Pero esto se puede, un sistema con una polea, lo puedo reescribir como un sistema sin polea. ¿Cómo sería esto? Para el caso de una polea, yo lo puedo escribir como dos cajas en una sola dimensión conectadas por una sola cuerda. Entonces ahora la fuerza tiene un poquito más de sentido, ¿no? Tengo una fuerza hacia la izquierda y otra fuerza hacia la derecha. Y por eso se encuentran en equilibrio. No son en realidad dos fuerzas hacia abajo, lo que pasa es que la polea está redistribuyendo esas fuerzas, ¿no? Y bueno, acá entra en contexto la cuerda. ¿Qué es entonces lo que está haciendo la cuerda? Lo que hace la cuerda es unir las fuerzas. La idea de la cuerda es que la tensión se traduce en toda la cuerda con el mismo valor, que la cuerda no se va a estirar, ni se va a cortar, ni se va a comprimir. Es decir, una cuerda mide siempre lo mismo y la fuerza que se hace en un extremo de la cuerda se trae también al otro extremo. Entonces, si la fuerza está haciendo una fuerza de tensión, la cuerda está haciendo una fuerza de tensión sobre el objeto B, también va a estar haciendo la misma fuerza de tensión sobre el objeto A. Las tensiones en la cuerda siempre valen lo mismo. Esto lo voy a escribir. En una cuerda ideal, las tensiones siempre valen lo mismo en cualquier punto. Bueno, y esto es importante porque pueden utilizar el valor de la tensión para calcular alguna otra fuerza, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo, donde tenemos dos objetos colgando de una polea con cuerda, vamos a tener que cada objeto va a tener una fuerza peso, ¿no? Una fuerza peso en A, una fuerza peso en B, pero las tensiones van a ser las mismas para los dos objetos. Entonces de ahí se puede hacer algún estudio de fuerzas, como la sumatoria de fuerzas y ver qué pasa con la aceleración, o si el ejercicio nos dice que esto está en reposo, se puede entonces calcular alguna fuerza de tensión, algún peso, dependiendo de lo que el ejercicio nos pida, ¿sí? Así que entonces las cuerdas lo que hacen es unir la fuerza entre dos objetos y se traslada la tensión de manera equitativa en los dos extremos de la cuerda. Bueno, las cuerdas aparecen mucho en ejercicios donde tenemos que calcular mecánica de reposo, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener algún ejercicio donde tengamos cuerdas de algún estilo similar a este y un objeto colgando. Entonces, para calcular alguna fuerza en este tipo de ejercicios hay que tener en cuenta los ángulos en los que están colocados las cuerdas y de esa manera vamos a saber el tipo de fuerza que está realizando. Por ejemplo, en estos casos vamos a tener que la cuerda 1, vamos a ponerles números, ¿no? 1, 2 y 3. La fuerza que está realizando la cuerda 1, como es una fuerza de tensión, como todas las fuerzas que realizan las cuerdas, la dirección va a ser la misma cuerda. Así que la cuerda 1 va a estar realizando una fuerza completamente en el eje X. Esta es una fuerza 1 que siempre va a estar en el eje X. Ahora la fuerza 2, que tiene que ver con la cuerda 2, es un vector que va a tener una parte en X y una parte en Y. Una fuerza 2 en X y una fuerza 2 en Y. Y por último la fuerza 3 también va a tener una fuerza 3 en Y y una fuerza 3 en X. Por último, el objeto está haciendo una fuerza hacia abajo que es el peso. La fuerza peso se da toda en el eje Y en este caso. Así que para estudiar el reposo, lo único que hay que hacer es estudiar las fuerzas y calcular que se anulen. En este caso, las fuerzas se están dando en los dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Yo voy a decir, por ejemplo, que el eje Y es positivo hacia arriba, el eje X positivo a la derecha. Entonces todas las fuerzas que apunten hacia arriba van a estar sumando, las que apunten a la derecha también. Perdón, el resto va a estar restando, ¿sí? Bueno, veamos. La sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser 0. Es decir, la fuerza 2 en Y y la fuerza 3 en Y están sumando porque van hacia arriba, tienen que ser igual a la fuerza peso en Y, ¿sí? O sea, en realidad acá lo que tenemos es fuerza 2 en Y más fuerza 3 en Y menos fuerza peso en Y igual a 0 y se pasa esto a sumar, ¿no? Y me queda esa igualdad. Partiendo de la misma lógica, pero ahora para el eje X, voy a tener que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, entonces la fuerza 1 en X va a estar restando y yo voy a tener sumando a la fuerza 3 en X solamente.
fuerza 3 en X menos fuerza 1 en X menos fuerza 2 en X es igual a 0, ¿no? Y bueno, lo puedo escribir de la misma manera que escribí arriba, que la fuerza 3 en X va a ser igual entonces a la fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X. Listo, ya teniendo esto en cuenta, se acomodaron todos los datos y bueno, los ejercicios nos van a decir cuánto vale alguna fuerza, cuánto vale la masa para calcular el peso, etcétera. Se despeja ahí lo que se necesite. Esto es entonces mecánica para objetos en reposo. De nuevo, se tiene que hacer todo un estudio de fuerzas, sumando todas las fuerzas dependiendo del eje en el que está la dirección de esa fuerza y teniendo en cuenta siempre la primera ley de Newton de que si el objeto está en reposo es porque las fuerzas se están anulando. Todas las fuerzas se anulan es porque el objeto está en reposo, ¿sí? Bueno, hasta acá llega todo lo que necesitan saber para lo que sería el primer parcial. Se puede dividir en dos grandes rasgos que son cinemática y mecánica. La cinemática se divide en dos partes: cinemática en una dirección que sería movimiento rectilíneo, y cinemática en sistemas circulares, movimiento circular. La mecánica movimiento o dinámica, y mecánica del reposo. Aunque bueno, la mecánica tiene que ver los dos con el mismo tema, ¿no? En uno vamos a tener aceleración no nula y en el otro aceleración nula. En una la suma de las fuerzas no se anulan y vamos a tener una fuerza resultante, y en la otra la suma de fuerzas sí se va a anular. Hasta acá llega toda la parte teórica. Lo que vamos a hacer ahora es resolver un examen, así podemos ver cómo lo aplicamos todo en el caso de que tengamos que aplicarlo a ejercicio.